Gracias, se me olvidó. Lo que ocurre es que cada monomio de esta ecuación diferencial, cada monomio es así, es un a sub k por x elevado a k por la derivada késima de la y. ¿Mm? Entonces, si esta y igual a x a la m es tu derivada, o sea, es tu solución, reemplazando acá, lo que va a quedar es qué cosa, es la derivada késima de i a la m, lo cual va a resultar en algo así, a sub k por m menos 1 y un montón de m menos 2, etcétera, puntos suspensivos, hasta llegar a un m menos k más 1 por x a la m, justamente por x a la m. Eso es como cada monomio tiene esa pinta. Todos los monomios de la Edo de Euler son así, pues a sub k x a la k por la derivada késima. Y si tú lo reemplazas con esa solución particular, x a la m, como intentando que es una solución, te va a dar eso. Cada monomio te va a dar eso. Con eso tú puedes obtener un método, ¿ya? Puedes obtener un método para resolver la Edo de Euler, en general. En general. Que es con una sumatoria, en realidad. Ya es como haciendo como una especie de factorización y aparecen unas sumatorias que si esto vale cero, entonces la solución funciona bien. Entonces, para que eso quede claro, el método es mucho más claro cuando tienes una Edo de Euler de orden 2. ¿Ya? Entonces, en particular, aquí se entiende muy bien la cosa. En particular, tú puedes tomar la Euler de orden 2. La Euler de orden 2, ¿cómo sería la Euler de orden 2? Es así, po. A por x cuadrado por la derivada segunda de y más b por x por la derivada primera de y más c por y, y esto tiene que ser igual a un g de x, alguna función que dependa solo de la variable x. Esa es la Euler de orden 2. Entonces, en particular aquí se entiende muy bien el método de Euler porque en el otro caso, cuando es la versión general, son como un millón de sumatorias y una cuestión re grande, así como con muchos términos, etc. Entonces, para que entendamos bien este método y usted le quede bien clarito en su cabeza, lo vamos a hacer en particular para la versión de orden 2. Entonces, ¿qué ocurre acá con el método de Euler? Insisto, lo vamos a revisar, ¿vale? Para que entienda usted el método. Insisto, la solución, nosotros vamos a forzar que la i igual a x a la m para alguna m, para alguna m sea solución. Vamos a forzarlo, forzando el método. Entonces, si tú fuerzas a que esto sea una solución, significa que tiene que satisfacer la identidad de acá arriba. Es decir, pensando exclusivamente primero en la solución de la ecuación homogénea, veamos la ecuación diferencial, pero la versión homogénea, es decir, que la g de x vale 0. ¿Qué ocurre en este caso? Ya pues vas a tener a por x cuadrado por la derivada segunda de x elevado a m. Lo vamos a anotar por aquí al lado. Si le agrega x a la m, la primera derivada es m veces x a la m menos 1. Y la segunda derivada es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Eso es lo que queda. Entonces, acá voy a reemplazar eso. Queda a por x cuadrado por m por m menos 1, lo que está acá al lado derecho, por x a la m menos 2, más, siguiente sumando, b por x
más y', pero y' es m por x a la m menos 1 más c por y es x a la m. Y esto lo voy a igualar a 0, porque estoy pensando en la ecuación homogénea. ¿Ya? Entonces, si tú trabajas esta expresión que está acá abajo, con esto vas a llegar al método. Fíjate que las x, en todos los monomios, las x van a quedar elevadas a m. El primer sumando es a por m menos 1, y el x queda elevado a m también. El siguiente es b por m, también el x elevado a m. Y el siguiente también es c por x elevado a m. Los tres sumando están con x elevado a m, entonces se puede factorizar por x elevado a m. Que es lo que va a quedar am por m menos 1 más bm más c igual a 0. Entonces el método de Euler se lo muestro, no sé si el profe se lo mostró así, la verdad no cacho, pero el método de Euler consiste en que, ya, si yo quiero que esto sea 0, porque el m fue elegido arbitrariamente, la m fue elegida arbitrariamente, si yo quiero que esto valga 0, entonces es suficiente con que esto valga 0. Si esto que está ahí marcadito, si eso vale 0, entonces la ecuación diferencial se satisface, po. Y por lo tanto yo encontré una solución. Entonces eso me resulta en una ecuación que se llama la ecuación auxiliar. ¿Ya? Esto que está acá con negro se llama así, lo vamos a marcar. Eso es la ecuación auxiliar. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Es una ecuación auxiliar que, que tiene que ver con la letra m. Tú tienes que encontrar condiciones para la m, de modo que la y igualada a x a la m sea una solución de la de Euler. Entonces la ecuación auxiliar es eso que está marcado ahí. Va a ser a por m cuadrado más b menos a por m más c igual a 0. Y es una ecuación cuadrática para la variable m, ¿no? M es la incógnita, básicamente. El a, el b y el c son números fijos, ¿no? Son números fijos. La m es una incógnita, desde la cual, si tú la encuentras, vas a tener tus dos soluciones, o una solución o lo que sea. Vas a tener soluciones para el método de Euler, de orden 2. Específicamente es para el orden 2. El de orden general es una idea parecida, pero es más largo. No sé si se va entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, si tú resuelves esta variable, esta ecuación auxiliar, vas a poder encontrar soluciones para tu ecuación diferencial. Entonces, esto es una ecuación cuadrática, donde la m es la incógnita. Esto es una ecuación cuadrática común y corriente, de números, ¿no? En el que ya ni siquiera una ecuación diferencial ni nada, son puros números, donde la m es la incógnita. Entonces, como tú sabes, como tienes una ecuación cuadrática, las ecuaciones cuadráticas tienen un montón de posibilidades, po. O tienen dos soluciones reales distintas, o tienen una solución repetida, o no tienen, o tienen soluciones complejas, ¿no? Complejas conjugadas. Son esas tres posibilidades, y eso depende de qué, es del discriminante. Entonces, el método al final se va a dividir en tres posibilidades, pues dependiendo si el discriminante es positivo, si el discriminante es negativo, o si el discriminante es igual a cero. Para esas tres posibilidades tú vas a tener tres posibles variantes del método de Euler, que es como un gran método que aborda como los tres casos anteriores. Ya, entonces depende, po. Entonces, al final lo que quiero decir es que, claro, si tú logras resolver esta ecuación que está acá cuadrática, con eso vas a poder resolver la EDO original, la ecuación de Euler de orden 2, solamente mirando esa ecuación cuadrática que está ahí. Entonces, veamos un ejemplo. Le voy a mostrar un ejemplo para aplicar este tema y cómo vemos lo de las soluciones generales del método de Euler. Entonces, por ejemplo, si usted tiene esto y quiere resolver esta ecuación diferencial, esta es una ecuación de Euler. Resolver esta EDO que está aquí. X cuadrado por D cuadrado I de X cuadrado menos 2X de Y en de X
menos 4i igual a 0. ¿Ya? Este incluso al tiro es la versión homogénea. Al tiro. ¿Cómo se resuelve esto entonces? Esta es una ecuación de Euler. Se lo voy a mostrar yo y después le voy a poner un ejercicio para que lo hagan ustedes. Esta es una ecuación de Euler. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué hay que hacer? De nuevo, ¿cómo era el método? Tú tienes que decir, ya voy a forzar a que tomamos una i elevado, perdón, i igual a x a la m y yo voy a suponer, suponiendo que es solución. Tú tomas esa función i igual a x a la m y vas a suponer que es solución. Y eso te va a dar alguna condición especial para la m. ¿Ya? Alguna condición especial para la m. Con eso vas a poder encontrar las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, repito, vamos a hacer lo mismo de antes. Si la y es x a la m, necesito saber las dos derivadas, porque este es un EDO de orden 2. Necesito calcular y' y doble prima. Y' entonces es m veces x a la m menos 1. Y la segunda derivada es m por m menos 1 por x a la m menos 2. De manera que lo que va a quedar entonces, reemplazándolo arriba, en la EDO original, lo que va a quedar es x cuadrado por m por m menos 1 por x a la m menos 2 menos 2x por la derivada de orden 1, que es m por x a la m menos 1, menos 4 veces y, que es x a la m, y esto tiene que valer 0. Y entonces eso va a ser una EDO. Esta es la ecuación de Euler, entonces se resume a esto. Esto que está aquí. De la cual tú vas a desprender esta ecuación auxiliar que le mencionaba. Pues entonces lo voy a escribir de nuevo con toda su cabalidad. Esto va a ser m por m menos 1 veces x a la m menos 2m veces x a la m menos 4 veces x a la m igual 0. Factorizo todo por x a la m, me queda eso. M por m menos 1 menos 2m menos 4. Y eso es una ecuación cuadrática. La ecuación auxiliar, ¿cuál será la ecuación auxiliar aquí? Es esa que está dentro del paréntesis igualado a 0. M por m menos 1 menos 2m menos 4 igual a 0. Eso es lo que tienes que resolver ahora. Esa ecuación cuadrática de ahí. Simplemente resolver esa ecuación cuadrática de ahí. Necesito borrar porque no tengo espacio. Bueno, pero hay que resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuál será esta ecuación cuadrática? Es m cuadrado menos 3m menos 4 igual a 0. ¿Sí o no? Claro, queda eso. Ya voy a borrar acá arriba entonces. Te queda eso. Y ahora hay que resolver acá y despejar la m. Simplemente hay que despejar la m. Y la m se va a despejar como factorizamos acá. Buscamos dos números que multiplicados me dan menos 4 y sumados me dan menos 3. ¿Cuáles son esos números? El menos 4 y el más 1. Por lo tanto, los dos m's posibles son m1 igual a 4 y m2 igual a menos 1. Esas son las dos soluciones de la ecuación. Entonces, las dos soluciones posibles que estábamos mirando nosotros, como estábamos mirando las soluciones del estilo
perdón, la y que habíamos puesto al principio era esta x elevado a m. Entonces voy a tener dos soluciones, po. Ahí están mis dos soluciones de la ecuación. La y1 va a ser x elevado a 4 y la y2 va a ser x a la menos 1. Estas son las soluciones de la y2. X elevado a 4 y x a la menos 1. Para cada m diferente. Para m igual 4 y para m igual menos 1. Tengo esas dos soluciones. Ya, y entonces, como esta es una ecuación, de todas maneras, una ecuación lineal, al final, para la y, por lo tanto, y además estas dos soluciones son linealmente independientes, y 1 y 2 son R linealmente independientes, esto implica que la solución general de la EDO va a ser las combinaciones lineales de estas dos, pues es decir, una constante 1 multiplicada por x elevado a 4 más una constante 2 por x a la menos 1. Esa es la solución general. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya, que bueno. Súper. Así es este es el método de Euler, po. No es mucho más distinto que eso. Ahora, este es el caso, bueno, como le decía, este es uno de los casos porque todo depende de si la solución de la ecuación, perdón, todo depende de la ecuación auxiliar, po. Porque la ecuación auxiliar puede tener una solución, o puede tener dos reales, o puede tener dos complejas. Entonces el método se va a dividir entre esas tres posibilidades, po. Esto que le acabo de mostrar es el caso más fácil porque es cuando son dos distintas, 4 y menos 1. Son dos ecuaciones como la versión más fácil. Em, ¿Qué pasa, por ejemplo, si son dos soluciones complejas o es una solución real repetida? ¿No? ¿Qué ocurre en este caso, por ejemplo? Vamos a hacer este otro ejemplo. Este otro ejercicio. Este es distinto. También es una de dos de Euler. Es así. Resolver 4x cuadrado de cuadrado y de x cuadrado más 8x de y de x más y igual 0. Trata de hacerlo tú. Te voy a dar un momentito para que lo hagas tú y de ahí lo revisamos. Lo reviso acá en la pizarra. Este igual es una de Euler, entonces tienes que intentar hacer lo mismo. Poner una solución x elevado a m y ver qué pasa con la ecuación auxiliar. Ah, pero hay algo que no sé si ustedes están claros, igual dígame si no está claro, antes de que se ponga a hacer el ejercicio. Lo que pasa es que en el caso anterior, se me olvidó preguntar esto, sorry. En el ejercicio anterior les mencioné que las soluciones eran linealmente independientes. No sé si saben qué es eso. ¿Saben qué significan soluciones linealmente independientes?
También un tema importante en todo caso, eso es del álgebra lineal. Cuando se habla de la independencia lineal. Ok, asumiré que sí lo saben entonces. Y a ver cómo vamos, cómo vamos. ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Ya, dale, voy a esperar un poquito más.
Ya. ¿Le salió o no le salió? ¿Estamos listos o no estamos listos? Ok, bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, claro, de nuevo lo mismo. Tienes que hacer tu I igual a X a la M y ver para qué valores de M esto funciona bien. Entonces, la ecuación auxiliar, punto suspensivo. La ecuación auxiliar que te va a quedar en este ejercicio es. Déjame ver. Esta. 4m cuadrado más 4m más 1 igual a 0, ¿no? Claro. Esa es la ecuación auxiliar que queda. Y esta ecuación auxiliar tiene una solución que es repetida, porque ese es un cuadrado de binomio. La solución repetida es solamente una m, menos un medio. Entonces, eh, ahí tú tienes una pura solución, pues, porque esa ecuación auxiliar tenía una pura m. Entonces solamente tenemos una pura solución, ¿no? Entonces esto significa que hay una solución de la EDO que es así. Y sub 1 igual a x a la menos un medio. Esto es una solución de la ecuación diferencial. Pero es una, ¿no? Hay que buscar qué pasa con otra. Necesitamos otra para poder armar la ecuación, la solución general. Pues necesitamos otra solución, ¿cierto? Entonces, con esta que está acá, tú ocupas ahora la fórmula de Abel. Ocupas la fórmula de Abel y puedes generar la otra solución, pues, la que falta, una i sub 2. ¿Cómo hacemos eso de la fórmula de Abel? Lo que tienes que primero hacer es normalizar la EDO. Es decir, acá, para normalizarlo, lo que hacemos es dividir por 4x cuadrado. De modo que la derivada de orden 2 quede solita. Que quede solita. Entonces derivamos ahí, o sea, derivamos. Dividimos por 4x cuadrado. En este caso, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Esta es la ecuación normalizada de la EDO normalizada. ¿Cuál va a quedar? La derivada de orden 2, lo voy a anotar así con i doble prima nomás. La derivada de orden 2 solita, que más 2 veces 2 partido por x veces la derivada de orden 1, más 1 partido por x cuadrado por i igual a 0. Esa es la versión normalizada de la EDO. Entonces ahora con la fórmula de Abel tú puedes encontrar la i sub 2 desde esta versión normalizada. Y la fórmula de Abel, te la recuerdo, por si no te acordabas, es una cosa así. Como i sub 2 es igual a i sub 1 por la integral de e elevado a menos la integral de p de x dividido por el i sub 1 al cuadrado de x. Es una cosa así, ¿no? Esa es la fórmula de Abel. A ver, creo recordar que era así. Claro, precisamente, esa es la fórmula de Abel. Entonces, con eso tú encuentras el i sub 2. Y ahí tienes la solución 2 de la ecuación diferencial. Entonces, ahora hay que calcular esta cuestión de acá. Estas integrales de aquí con estas integrales de acá. Y en este caso, la verdad es que es bastante simple. La E2 es esta. Corremos. Y ahí está el i sub 1. Ese es el i sub 1. Esta es la fórmula de Abel. Entonces hay que calcular paso por paso cada una de esas dos integrales que están ahí. Entonces el i sub 2 es i sub 1 veces la integral de
e a la menos px. El p de x es 2 partido por x. Entonces queda esto, la exponencial de menos 2 veces el logaritmo de x. Partido por el i1 al cuadrado de x. ¿Cuánto da esto entonces al final? Da i sub 1 integral de, acá va a quedar e a la menos, esto es x a la menos 2, partido por el i1 al cuadrado, es decir, perdón, x a la menos un medio al cuadrado. Y así sucesivamente tienes que calcular esta integral de acá. Entonces, x a la menos un medio por la integral de esta cuestión de acá. ¿Cuánto es esa cuestión de aquí? X a la menos 1. Me parece que va a quedar esto, 1 partido por x de x, simplemente. Claro. Sí, lo que queda sencillamente al final es claro esto, x a la menos un medio por el logaritmo de x. ¿Sí? Esa es la solución sub 2, ¿no? Y esta es una solución linealmente independiente con la primera, desde lo cual, con esto tú ya puedes concluir la solución general del ejercicio. Entonces, en conclusión, finalmente, por lo tanto, la solución general del ejercicio es i igual a las combinaciones lineales del i sub 1, que era x a la menos un medio, con la combinación lineal de este otro que está acá, x a la menos un medio por el logaritmo de x. Eso. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Por último, falta revisar el último caso, que es cuando las soluciones son complejas. ¿Cachai? Porque ya revisamos uno y uno, ¿no? Cuando las soluciones son reales distintas, este es un ejercicio cuando la real es repetida, que es una sola. Cuando es una sola, entonces tú tienes que encontrar la otra con la fórmula de Abel. Y en tercer lugar es cuando son dos soluciones complejas distintas, que son complejas conjugadas, que es cuando el discriminante es negativo. Ese es el caso que falta por revisar y con eso ya tenéis las tres posibilidades del método de Euler para, para orden 2. Entonces, por ejemplo, un ejercicio donde aparezca esta solución compleja conjugada. Por ejemplo, esto de aquí. Resolver este sistema, o sea, este problema de valores iniciales. Este es el ejercicio. A ver, es 4x cuadrado por i doble prima más 17i igual a 0. Y las condiciones iniciales son i de 1 igual a menos 1 y prima de 1 igual a menos un medio. Eso. Trate de resolver eso ahora.
Ya, pero esta es la diferencia, es que este tiene condición inicial, po, pero igual es un método de Euler. La diferencia además es que, claro, la I' no está, lo cual lo hace aún más corto, de hecho. Ya, entonces de nuevo, lo que tienes que hacer tú, ¿qué es? Buscar la ecuación auxiliar, despejar la m, te van a dar dos conjugadas distintas pero complejas. ¿Y qué hago con eso después? Revíselo, trate de hacerlo. Ya, a ver cómo estamos en este ejercicio. A ver, veamos. En este caso, la ecuación auxiliar
La ecuación auxiliar, bueno, de nuevo, tú tomas y igual a x a la m. Otra vez. La ecuación auxiliar es 4m al cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Entonces, con las soluciones, tú las miras la solución y esta es una ecuación cuadrática que tiene soluciones complejas, complejas conjugadas. Las soluciones son m1 igual a 1 medio más 2i, ¿ya? Y la otra es la compleja, o sea, la conjugada es 1 medio menos 2i. ¿Qué ocurre en este caso? O sea, técnicamente esas son las soluciones de la EDO. O sea, así como están escritas así, está bien, de todas maneras. Solo que está escrito en el lenguaje complejo, entonces eso lo hace un poco extraño. Porque todo, en realidad uno está trabajando en ecuaciones con valores reales y todo es desde el mundo real. Entonces, en este caso, las soluciones son así. Y 1 igual a x a la 1 medio más 2i. Y la otra solución es x a la 1 medio menos 2i. Pero la gracia es que, claro, entonces la solución general será una cosa así como C1x a la 1 medio más 2i más C2x a la 1 medio menos 2i. El punto es que, así como está escrito en el lenguaje complejo. Entonces uno puede hacer algunas manipulaciones y puedes elegir algunas constantes apropiadamente para transformar esta cuestión en, y escribirla en el lenguaje de la variable real. A ver, voy a dejar esta ecuación acá arriba. Con algunos truquitos algebraicos, que no se los voy a dar porque puede ser un poco largo, esto se puede reescribir, finalmente, se puede reescribir y se puede escribir de esta manera. Como i, finalmente se puede reescribir así, ya con identidades complejas. Te va a quedar algo así. X a la 1 medio por C1 veces el coseno de 2 veces el logaritmo natural de x más c 2 veces lo mismo pero con el seno. Seno de 2 veces el logaritmo natural de x. Y esa es la solución general. Y aquí la gracia es que aquí ahora ya está escrito como en términos reales, pues ya no complejos. Entonces, insisto, acá hay como un salto, que yo no se lo estoy escribiendo, que es de pasar de la lenguaje complejo al lenguaje real. ¿Ya? Ocupando algunas propiedades de las exponenciales complejas también. Sí, sobre todo eso, de la exponencial compleja. Entonces, bueno, si tú lo pasas al lenguaje real, te va a quedar así, ¿ya? Créame, no, va a quedar eso. Entonces, con esto ahora lo único que falta hacer es ver lo de las condiciones iniciales, porque esta es la solución general. Esto que acabo de decir es lo que ocurre normalmente, ya es como un caso ejemplar, pero en general cuando tú tenés la EDO de Euler de orden 2, cuya ecuación auxiliar te da dos soluciones complejas conjugadas. Te va a quedar una cosa de ese estilo, con un coseno y un seno de unos logaritmos. En general va a aparecer eso, ya es súper general esa idea. Lo único que falta hacer acá entonces, insisto, es tomar esta ecuación que está aquí y aplicarle las condiciones iniciales del ejercicio. Ya, entonces, aplicándole las condiciones iniciales, tú necesitas saber, a ver si tú calculas y evaluado en 0, entonces, perdón, en 1, tiene que darte menos 1. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 1 a la 1 medio por C1 coseno de 2 veces el logaritmo natural de 1 más C2 veces el seno de 2 veces el logaritmo natural de 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cuánto te va a dar? Tú sabes que el logaritmo de 1 es 0, entonces esto va a quedar C1 por el coseno de 0 más C2 por el seno de 0. De hecho, estos corchetes ni siquiera son necesarios. Y eso da C1.
porque el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, esto significa que el C1 tiene que valer menos 1. Y así sucesivamente con la otra condición, necesitas calcular la derivada de S y prima. Tu derivada y prima, luego lo evalúas en el 1, y eso tiene que darte menos un medio, desde lo cual tú vas a poder calcular la constante 2, y la constante 2 te va a dar menos 1. Perdón, nada que ver, te va a dar 0. La constante 2 te va a dar 0. ¿Mm? Para este problema con estos valores iniciales concretos te va a pasar eso. La constante 1 es menos 1, la constante 2 vale 0. Entonces la solución final la escribe nomás. Por lo tanto, la solución final del ejercicio, completa, global, es, por lo tanto, la solución general es, después de todo eso, y igual a x a la 1 medio por, perdón, menos 1 con el C1 por el coseno de 2 veces el logaritmo natural de x. Eso. Para estos valores iniciales concretos, esta es la solución específica. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, ya estamos en la hora. Dos cosas. Lo primero, usted sabe, como tienen prueba, si usted tiene cualquier duda, me manda un correo y yo lo ayudo, ¿vale? Lo que necesite. Voy a volver a escribirle mi correo en el chat por si no lo tiene. gonzalo.ri.j@gmail.com. Ahí lo tiene por si tiene cualquier pregunta. Segundo, acuérdense de preguntarle al profe, mándenle un correo al tiro con lo del ejercicio primero de la prueba. A ver qué onda con esa solución particular. Ya, y lo que le respondan me dicen, pues, ya me avisan. Estoy atento a esa situación porque es bien extraña. Eso, gente, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ya, perfecto. Muchas gracias. Súper. Cuídense. Chao, chao.